igual. Prisión preventiva oficiosa se aprueba, prisión preventiva oficiosa no se aprueba. Las condenas se quedan prácticamente igual. Esto no nos va a garantizar el combate a la impunidad. Y lo digo porque, una vez más, el dictamen de senadores dice: sabemos que no va a disuadir la comisión de delitos, pero queremos que esté en la cárcel para garantizar el desarrollo de la investigación. Uno creería que si quieren garantizar el desarrollo de la investigación es porque creen que eso va a conducir a algo. No es que la investigación importe per se. No cambia nada. Y esto es importante porque una de las justificaciones que se hace para la prisión preventiva oficiosa, y viene en el dictamen, es: los MPs no pueden pedirla. Suponiendo que esto es cierto, y hay muchos estudios que indican las carencias institucionales serias de los MPs, si no pueden argumentar una medida cautelar, ¿cómo van a sostener una argumentación? Estamos dilatando el problema. Lo que esta reforma va a generar es meter a gente inocente a la cárcel y que en 2 años salgan sin que el MP haya mejorado en sus capacidades. Por eso es tan perversa. Y todo esto nos indica, siguiente diapositiva, por favor, ¿no?, que la reforma no va a mejorar lo que nosotros queremos que mejore. Pero, siguiente, eso no es todo. Esto no es una reforma inocente. Esto no es una reforma que si se aprueba no pasa nada, sí pasa. Si la reforma se aprueba, vamos a legitimar la violación de derechos y vamos a recrudecer un mecanismo, la cárcel, que en nuestro país sirve para criminalizar la pobreza. Entonces, no es una reforma inocente, no es que no pase nada. Estamos modificando la Constitución para algo que no nos va a dar lo que queremos y que va a producir costos terribles para el país. ¿Cómo cuáles? Y aquí voy a aterrizar particularmente, siguiente diapositiva, en los derechos de las mujeres, dado que estamos en la Comisión de Igualdad de Género, ¿no? Dentro de todos estos efectos perversos, creo que la reforma tiene el potencial de impactar específicamente también los derechos de las mujeres. ¿De qué manera? Primero, siguiente diapositiva, por favor. No se nos puede olvidar que las mujeres también enfrentan al sistema penal como personas procesadas y condenadas. Las mujeres en este sentido también tienen derechos. ¿Qué nos dicen los datos sobre las mujeres frente al sistema penal? Siguiente diapositiva. Primer cosa que a mí me pareció espeluznante. Obviamente en México la población carcelaria, el 95% son hombres, ¿no? 5% son mujeres. Pero si uno se pone a desagregar los datos, la primera cosa que salta es que en proporción el porcentaje de mujeres recluidas sin sentencia, o sea, en prisión preventiva, es mayor al de los hombres. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario. Una disculpa si no alcanzan a leer. Es 2012, 13, 14. No les doy más años porque a partir del 2015 cambian el criterio. De 2012 a 2014 es personas por delitos y a partir del 2015 es delitos por personas. Por eso solo les estoy poniendo estos años, ¿no? Una reforma que tendrían que hacer es cómo garantizar que los censos se cumplan, por cierto, ¿no? Lo que aquí podemos ver es que las mujeres, estos son hombres y mujeres ya recluidos en nuestro sistema. Los que están en proceso, que es la primera categoría, en el 2012 el 36% de los hombres estaban en proceso, comparado con el 45% de las mujeres. En 2013 el 35% de los hombres, comparados con el 47% de las mujeres. Y estos, como son por personas, no son cálculos estadísticos. Son personas que reportan las autoridades. Siguiente diapositiva. Este es algo que confirma la EMPOL 2016, que como saben es la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, que, por cierto, parece que van a recortar. Otra reforma pendiente, garantizar que el INEGI tenga los recursos suficientes para continuar con todas las encuestas. Porque una de las que vamos a perder es la Encuesta de Población Privada de la Libertad, que nos dice qué está pasando en nuestras prisiones. Y lo que esta encuesta confirma es lo siguiente: en rojo es el porcentaje de personas en prisión preventiva, y el azul, o sea, sin sentencia, el negro, el rojo sin sentencia, negro con sentencia. El lado derecho son mujeres, el lado izquierdo son hombres. Entonces, lo que aparecen en los censos, aparece también en la EMPOL. Y por eso les digo, olvidemos ahorita feminicidio, la reforma en sí va a tener un impacto desproporcionado de esta perspectiva en mujeres si todo sigue lo que los datos nos indican. Siguiente, por favor.
Esta es una pregunta a las personas a la EMPOL que ya tienen sentencia, ¿cuánto se tardaron en dictarles la sentencia? La EMPOL es de 2016. La minoría, en este caso el verde son mujeres, el azul son hombres. Como pueden ver, hay una desproporción de mujeres que se tardan más de 2 años en dictarles sentencia. Entonces, quizá la Constitución hoy habla de que a los 2 años máximo te tienes que salir. Bien sabemos que de la Constitución al hecho hay mucho trecho. La EMPOL nos está poniendo un foco rojo. Esto no es simplemente habilitar un mecanismo para que en 2 años las personas salgan. Es posible que tarden más y que además esto afecte también desproporcionadamente, si bien ligeramente, a las mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son algunas de las preguntas que le hace la EMPOL a las personas sobre cómo fue su proceso, sobre todo, por ejemplo, ante el MP y ante el juez. Otra vez, el verde son mujeres, el azul son los hombres, ¿no? Por ejemplo, la primera, del lado izquierdo, llegando al MP le permitieron ofrecer pruebas de su inocencia, menos mujeres en proporción reportan que sí. Llegando al MP logró contactarse con un abogado en proporción ligera, pero no deja llamar la atención, las mujeres menos reportan que sí. Se declaró culpable de los hechos, menos mujeres reportan que sí. Ahora, aquí siempre hay otra vez estereotipo, ¿no? Por supuesto que las personas en la cárcel dicen que son inocentes. Lo que la EMPOL demuestra es que hay muchas personas que admiten su culpabilidad. Lo que no deja de ser sorprendente es por qué la cifra es inferior en mujeres, ¿no? Y ahorita voy a eso. Estuvo de acuerdo con la declaración que firmó, menos mujeres reportan estar de acuerdo que hombres. Antes de llegar con un juez tuvo la asesoría de un abogado, ahí hay una diferencia de 4 puntos y ya en su primer encuentro con el juez tuvo un defensor. Se va parejo. Ahora, siguiente, por favor. Lo siento por las letras chiquitas. Los que se declararon culpables, ¿por qué se declararon culpables? Hasta la izquierda, el 46% de los hombres, porque reconoció los hechos. El 35% de las mujeres, otra vez son menos, porque reconoció los hechos. Por amenazas o presiones, aquí aumentan las mujeres, 33%. ¿No? De nuevo, esto no abarca todo, ya sabemos, o sea, si nos vamos a las historias concretas, lo que va a salir es espeluznante, no lo dudo. La cárcel, y esto es muy importante, no podemos discutir a la cárcel en abstracto, no podemos discutir a nuestro sistema penal en abstracto. Tenemos que escuchar historias de todos los lados. Tenemos que entender lo que es realmente el proceso. De las víctimas de violencia, pero también de las personas que son privadas arbitrariamente de su libertad. Y lo que estos datos indican es que no es un proceso fácil, no es un proceso que necesariamente se respeten derechos humanos. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué delito te recluyeron inicialmente? ¿No? El lado izquierdo, otra vez, el azul son hombres, verdes son mujeres. Robo, hay una desproporción de hombres. Otros delitos, 27% mujeres, 17% hombres. Si ustedes ven la lista del EMPOL, a mí sigue sin quedarme claro qué se incluye aquí, porque la mayoría de los delitos están, pero entre ellos, y ahorita vuelvo a esto, está la trata. Secuestro, 25%. ¿Qué tiene prisión preventiva oficiosa? Secuestro, 25%. ¿No? Portación de armas, desproporción de hombres, posesión de drogas, ligera desproporción de hombres, comercio de drogas, ahí se van, hostigamiento o violación, desproporción de hombres, aunque nótese, y ahorita vuelvo a este punto, que por supuesto hay mujeres encarceladas por hostigamiento y violación, fraude o extorsión, desproporción mujeres, lecciones, ahí se van, y violencia familiar, desproporción ligera de mujeres. Ahorita vuelvo a esto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí creo que hay, más allá de las estadísticas, digamos, y lo digo sabiendo que estas iniciativas, el motor principal es el combate al huachicoleo. Creo que tenemos que aprender de lo que nos ha pasado con las políticas de drogas. Ya tenemos una experiencia del combate a un problema social y los costos que ha generado. Y para esta comisión, que particularmente le importan los derechos de las mujeres, creo que tenemos mucho que aprender de estas políticas y cómo, a pesar de que se presentan como necesarias para preservar la paz en la sociedad, acaban teniendo efectos muy perversos y discriminatorios en contra de distintas poblaciones, incluidas las mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí ya sé que no tengo mucho tiempo, pero les remito el trabajo de la organización X Justicia para las Mujeres. Ellas llevan años trabajando con mujeres encarceladas por delitos de drogas. Lo que han encontrado para mí es revelatorio de varias cosas. Número 1, la tasa de encarcelamiento por drogas de mujeres crece más rápido que la tasa de encarcelamiento de hombres. Obviamente, otra vez,
la mayoría son hombres, pero este es un fenómeno que desproporcionadamente está impactando a mujeres, número uno. Número dos, la mayoría de las mujeres que están en la cárcel no son, por supuesto, las grandes criminales, no son las mentes detrás de operaciones criminales. Las mujeres ilustran lo que también aplica para muchos hombres. El derecho penal rara vez atrapa las estructuras más altas de las organizaciones criminales. El derecho penal, por lo general, atrapa a los de abajo, con escasos recursos, sin medios de defensa. En el caso de las mujeres, además, encontraron que no solo la clase, sino el género también condiciona cómo se incorporan al narcomenudeo, cómo es su experiencia en la cárcel y cómo, por supuesto, es su experiencia al salir. Muchas son mujeres, madres, parejas que por ayudar a la economía familiar deciden transportar un paquete y las agarran en un camión. Y por eso, prisión preventiva, y por eso 5, 10, 15 años de cárcel. Aprendamos de las políticas que ya hemos implementado. El derecho penal, siguiente diapositiva, no funciona por lo general como queremos. Ahora menciono también, siguiente por favor, el caso de las políticas de drogas, porque justo, como ustedes saben, el año pasado el Estado mexicano, bueno, los últimos 2 años, tuvo que someter su 9º informe al Comité de la CEDAW. Que el Comité de la CEDAW es una de las autoridades más importantes para el tema de la igualdad de género, que se encarga de analizar cómo va el Estado mexicano en el cumplimiento de la CEDAW. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias al trabajo de X Justicia para las Mujeres, por primera vez se pronuncia la CEDAW sobre mujeres en prisión. Y en sus observaciones finales tiene estos párrafos. El comité le pregunta, el comité al Estado, oye, ¿qué has hecho con estas mujeres? El Estado le dice, ¿sabes qué? Estoy empezando a implementar algunos mecanismos para que no aplique la prisión preventiva. Y dice, el comité acoge con satisfacción las iniciativas de reducción de la prisión preventiva y aplicación de sanciones no privativas de libertad. El comité recomienda al Estado para que profundice la reforma del sistema penitenciario y armonice la aplicación de medidas no privativas de la libertad en todos los estados. ¿Quieren hablar de obligaciones en igualdad de género? Ahí está una obligación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, no quiero dejar de mencionarlo. Otra vez, el derecho penal no siempre funciona como queremos. He dado el ejemplo de secuestros, he dado el ejemplo de drogas, pero lo que a mí también me preocupa es que muchos de los delitos que hemos metido en los códigos penales, algunos de los delitos que hemos metido en los códigos penales para proteger los derechos de las mujeres, también están teniendo efectos desproporcionados en las mujeres. No sé si notaron, pero en la diapositiva del EMPOL, un porcentaje ligeramente mayor de mujeres está recluida por violencia familiar que hombres. Esto me llevó a ver la base del INEGI de estadísticas judiciales en materia penal. Esto que les enseño aquí es el porcentaje de mujeres condenadas por violencia familiar del total de mujeres y el porcentaje de hombres condenados por violencia familiar del total de hombres. Desde 1999 hasta el 2012, que es los años que abarca esta base, hay una desproporción de mujeres condenadas por violencia familiar. El delito diseñado para protegerlas, se habilitó un mecanismo para también condenarlas. Por eso no podemos olvidar que el derecho penal tiene que limitarse. Es el instrumento más punitivo del Estado y tenemos que tener mucho cuidado con cómo lo usamos porque podemos legitimar mecanismos que reproducen injusticias. Siguiente diapositiva, por favor. Esto lo encontramos también en el censo del sistema penitenciario estatal. El porcentaje de mujeres recluidas por violencia familiar del total de mujeres es ligeramente mayor al porcentaje de hombres. De nuevo, ¿qué quiere decir esto? Si tú como mujer vas a enfrentar al sistema penal, tienes más probabilidad de enfrentarlo por violencia familiar que un hombre. Tenemos que tener cuidado. Siguiente diapositiva, por favor. Y también vemos de las personas recluidas por violencia familiar, en mujeres el 56% ya están en proceso, ya están en prisión preventiva. 53% 2013, 47% 2014. Ya está operando la prisión preventiva.
Siguiente diapositiva. Lo mismo vemos, por cierto, con el delito de trata, que es otro de los que amerita prisión preventiva. Aquí las líneas no están completas porque no se tienen datos para todos los años, pero otra vez, para los años en los que sí se tienen datos, desde el 97 hasta el 2012, como pueden ver, la línea verde siempre está arriba de la línea azul. El porcentaje de mujeres condenadas, no estoy hablando ni siquiera acusadas, no estoy hablando sentenciadas, condenadas por el delito de trata, en proporción es mayor al de los hombres. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto lo vemos, por cierto, este es el delito del lenocinio, que es el primo hermano del delito de la trata. Vean, en violencia familiar y trata no hay tanta brecha. Vean la brecha del lenocinio. De hecho, este es el delito más igualitario que he conocido en mi vida. Si ustedes ven, la mayoría de los delitos, el porcentaje de condenados es 90% hombres, 5% mujeres. En lenocinio es 60-40. Pocos delitos son así de igualitarios. Tenemos que tener cuidado con el derecho penal. Siguiente diapositiva. Otra vez, el censo del sistema penitenciario nos confirma el porcentaje de mujeres recluidas de trata del total de mujeres es ligeramente mayor al de hombres. Siguiente diapositiva. Y por supuesto están en prisión preventiva la mayoría de las mujeres que están en la cárcel por trata. Ya está operando, ¿no? Siguiente diapositiva. Creo que me equivoqué, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, obviamente, el censo de sistema penitenciario no da muchos datos. A través de solicitudes de transparencia pude obtener datos de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia, y aquí también detecté algo, por ejemplo, que me pareció preocupante. Según los datos que me proporcionó el Tribunal Superior de Justicia, en la Ciudad de México, entre el 2011 y 2017, 353 personas fueron condenadas por trata. De estas, el 7% eran mujeres que se autoidentificaban como trabajadoras sexuales. Las reformas se emiten diciendo no vamos a castigar a las mujeres son víctimas. Así no necesariamente opera el sistema penal. Si analizamos la base, adivinen cuáles son los otros trabajos. Ama de casa, mesera. No agarramos a los grandes criminales, agarramos a la gente que está abajo. El sistema penal no funciona como queremos y por eso tenemos que tener cuidado con él. Siguiente, por favor. Y ya por último, además de las mujeres que están recluidas en la cárcel o que potencialmente pueden estarlo, tenemos que considerar el impacto de esta política en otro grupo de mujeres, las que están emparentadas con las personas que van a las cárceles. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí los remito a un estudio que realizó la académica del CIDE, Catalina Pérez Correa. Se llama Las mujeres invisibles, los costos de la prisión y los efectos indirectos de las mujeres. En el 2014, siguiente diapositiva, por favor, esta Catalina Pérez Correa entrevistó a 1,213 personas que visitaban varios centros penitenciarios del Distrito Federal y Morelos. Esto era antes del EMPOL, estos ya son datos que podemos confirmar con la EMPOL, pero digamos que Catalina lo hizo antes de que existiera una encuesta, ¿no? Por lo general las encuestas que tenemos es cómo son las condiciones en la cárcel, y esta es la primera vez que se voltea a ver qué pasa de la gente relacionada con las personas que están en la cárcel. Siguiente diapositiva. Según el informe de Catalina, solo en el 2013, en el DF se registraron 3 millones de visitas, de las cuales el 75% fueron realizadas por mujeres. En Morelos, durante ese mismo año, se registraron 175,000 visitas, de las cuales casi el 80% fueron mujeres. Estas mujeres son por lo general la pareja o la madre de los hombres, dado que son el 95% que están en prisión. Y lo que hace Catalina en este estudio, siguiente diapositiva por favor, es calcular los costos del encarcelamiento y específicamente de las visitas en las familias. Siguiente diapositiva, por favor. Primero, el 50% de las personas que entrevistó ganaban en promedio 3,200 pesos al mes, ¿no? Ese es el presupuesto que tienen para vivir, ¿no? Y el 50% de quienes entrevistó dijeron realizar una visita por semana. Siguiente diapositiva. Entonces, Catalina en la encuesta es, bueno, ¿cuánto te costó venir? ¿Cuánto te cuesta que tu familiar esté en la cárcel? Y hay muchos costos. Primero, simplemente llegar a la cárcel. Taxi, camión, no siempre hay camiones, carro, gasolina. Si bien te va 50 pesos, dado que muchas cárceles están fuera de la ciudad, ya se pueden imaginar el trayecto, ¿no? Está lo que compran para el familiar. Comida, productos de higiene, ropa. Cosas que se supone que el Estado tiene que proveer, pero el Estado no provee. Y alguien subsana esa deficiencia, y ese alguien por lo general son mujeres.
está lo que pagan para que les dejen entrar, que ya sabemos, esto no debería ser, pero esto es. Y por eso digo, estas reformas las tenemos que discutir en concreto, con nuestro país, con nuestras cárceles, con nuestras medidas. Está lo que pagan para que le llamen, está lo que pagan para que le den mesa, está lo que le pagan para garantizarles cama, está lo que pagan para que no los golpeen, está lo que pagan para la defensa, que ya sabemos que no hay suficientes defensores de oficio y alguien tiene que tratar de darte lo mejor, y ese alguien por lo general es tu familia y esa familia por lo general es una mujer. Está los costos emocionales, la depresión, el estrés, la ansiedad, las pérdidas laborales, las pérdidas sociales. Siguiente diapositiva, por favor. A la pregunta ¿cuánto calcula que gasta usted al mes para visitar, ayudar económicamente, etcétera? El 31% respondió que gastaba entre 1,000 y 2,000 de nuevo. El 50% ganan 3,200 pesos. Siguiente diapositiva, por favor. Esto puede parecer menor, pero si estamos hablando, estas son personas en prisión. 200,000 personas en prisión. ¿Hasta dónde se extienden esos costos? No es un dato menor. Y si habilitamos la prisión preventiva oficiosa, vamos a garantizar que más personas haya. Y por cada persona recluida probablemente vamos a estar impactando a una mujer. Por esto, ¿no? Y aquí, siguiente diapositiva, por favor, de toda esta prisión estamos hablando de que el rojo es personas sin sentencias, ¿no? Eso es lo que habilitaríamos, números que suban. Siguiente diapositiva. Si ampliamos, si legitimamos la ampliación de la prisión preventiva automática, desde mi perspectiva, no solo vamos a garantizar que más personas, hombres y mujeres, vayan a la cárcel injustificadamente, aquí está la clave, injustificadamente, conforme a los estándares internacionales, sino que también vamos a impactar a sus familias y específicamente a las mujeres, marginándolas aún más. Siguiente diapositiva, por favor. No puedo dejar de reiterar que el derecho a la no discriminación, y esto lo saben bien las diputadas que integran la Comisión por la Igualdad, garantiza a las mujeres que las protejan de la discriminación directa e indirecta. La cárcel se justifica como una pena individual, pero así no funcionan las cárceles. De facto impacta a más personas y nos tenemos que responsabilizar de esos impactos. El Estado tiene que proteger garantizando derechos humanos y tiene que impedir reformas que recrudecen violaciones. Por eso, desde mi perspectiva, hay que rechazar por completo esta reforma y enfocarnos en lo que como quiera tenemos que enfocarnos, garantizar que las instituciones puedan funcionar, invertir en ministerios públicos, invertir en tribunales, invertir en las unidades de seguimiento de medidas cautelares, es lo que tenemos que hacer, eso es cumplir con su obligación de proteger, no saltársele, no sacar el camino fácil que no nos va a dar nada y sí nos va a generar una multiplicidad de costos. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Estefanía Vela, experta en el tema, como nos ha quedado claro, y vamos a abrir nuevamente las intervenciones, los bloques de intervenciones a manera de preguntas para cualquier duda en el planteamiento futuro con respecto a esta modificación constitucional. Los bloques van de 3 por 3 personas hasta por 2 minutos. ¿Quién está interesado en comenzar el planteamiento? Diputada Almaguer. Gracias, buenos días, diputada presidenta Wendy, gracias. Bueno, ya no se sabe por dónde empezar con esta narrativa que ha iniciado hace algunas semanas sobre el tema de prisión preventiva oficiosa. Yo me voy a parar. Yo quiero decirles que hemos estado algunas y algunos muy preocupados por este objetivo de meter el tema del feminicidio en delitos graves como un gancho, permítanme la expresión, para que las mujeres, el feminismo, digamos, sí, qué padre, se va a meter el feminicidio en delitos graves y entonces ya vamos a votar todas bien felices y contentas. De verdad que así lo he percibido yo. Y entonces hace
un día o 2 días, por fin aquí un funcionario del gobierno federal reconoció que el asunto de meter el robo de combustible era para un tema de impacto social, ¿no? Es lo mismo el tema del feminicidio, compañeras, exactamente lo mismo. Lanzar el gobierno de la Cuarta Transformación y Andrés Manuel y Morena aquí en la Cámara incluyen el delito de como grave el huachicoleo, que es robo de combustible, para impactar, para una percepción, y con ello, esa es mi opinión, lo digo de manera responsable como legisladora que soy, y con ello se está haciendo lo mismo con el tema del feminicidio. Yo creo que habría que lo que falta, que decíamos ayer en otra reunión en el Senado, que lo que falta en México hoy, más que en ningún otro momento, es información. Que las personas se informen, porque lo que está sucediendo hoy en México es trabajar con lo que se dice en las mañanas y trabajar que pareciera que es agenda nacional, cuando la agenda nacional, por lo menos de quienes estamos y hemos estado y tenemos cierta claridad en el asunto de los derechos humanos, tendríamos que estar siguiendo por esa tesitura. Me preocupa enormemente también que aquí en esta mesa se haya dicho no importa lo que diga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me importa sobremanera quien haya dicho no importa lo que diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también se dijo, gravísimo. Gravísimo, porque son nuestras instituciones y nuestros organismos autónomos y que nosotros hemos construido a lo largo de los años en este país. Y hoy parece que no le importan a nadie, ¿no? Porque queremos llevar a darle mucha publicidad a que se está elevando a delito grave el tema de el robo de combustible y también el feminicidio y también esto. Como empezó nuestra última expositora, a quien le agradezco sobremanera su precisión, Estefanía Vela, ¿qué estamos discutiendo? ¿No? Entonces, yo tengo clarísimo, por eso le estaba insistiendo aquí a mi compañera Verónica que no participaría, porque tengo clarísimo mi voto. Sin embargo, sí hay que decir que se están diciendo cosas muy graves en las mesas, se dicen cosas muy graves en lo público y pareciera que nadie repara. Yo sí quiero reparar, ser precisa, contundente y firme. No es posible que diputadas estemos diciendo no me importa lo que diga la Comisión Nacional de Derechos Humanos o no me importa lo que diga la Comisión Interamericana. Solo por un asunto, digo yo, de gancho publicitario. Te agradezco de verdad muchísimo, muchísimo, Estefanía, que hayas venido a aclarar algunas situaciones. Y por supuesto agradezco a la presidenta de mi comisión el traer estos temas a debate. Gracias. Bueno, yo en primer lugar felicitar ampliamente a la expositora, me parece que fuiste absolutamente clara, precisa, contundente. Yo estoy absolutamente a favor de tu planteamiento. Yo soy de Morena, pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos y además obviamente estoy a favor de la defensa de los derechos de las mujeres. Y quiero también externarte lo siguiente, yo fui la que promoví el que se incorporara el feminicidio a nivel constitucional. Sin embargo, después de toda la valoración que hemos hecho sobre las implicaciones que tiene, ¿sí?, el incorporar delitos en el artículo 19, realmente siento y valoro que no es la vía más adecuada para conseguir justicia en este tema. Lo quiero decir abiertamente, pero no solamente presentamos el tema de feminicidio que se va a discutir y daremos la discusión. Sí nos parece que tiene que ser un delito grave, que es un delito grave, incluso muchos abogados dicen que se homologa a la violencia agravada, que no es ni siquiera necesario incluirlo en el artículo 19 porque ya está
ya está integrado de alguna manera. Pero decirte que estamos haciendo un esfuerzo, algunos diputados de diferentes partidos, porque se dé este debate. Va a haber afortunadamente va a haber una audiencia pública, va a haber parlamento abierto para que se pueda discutir plenamente este tema, y sí me parece que todos y cada uno de los diputados y diputadas tenemos que tener mucha conciencia de lo que estamos votando, porque no estamos precisamente en el mejor modelo de justicia que hay en este país. Y con este tipo de reformas lo único es que vamos a agravar la situación que ya existe de por sí. Entiendo perfectamente que el presidente de la República quiera tener mejores condiciones para 3 temas en específico, que es hidrocarburos, delitos electorales y corrupción. Pero hay medidas distintas que pueden hacerse, incluso quiero hacerles un reconocimiento a Justicia Sin Pretextos. Ha sido un grupo de diferentes organizaciones que hoy nos tienen una propuesta alternativa para darle las herramientas al presidente de la República y que se pueda avanzar en estos temas, pero sin violentar ni violar ninguna convención, ningún derecho humano, ni la presunción de inocencia que tanto trabajo ha costado en este país, y que de por sí, como ya se señalaba en muchas de las discusiones que he estado, es que el sistema penal acusatorio dio algunas concesiones y por eso se estableció en el artículo 19 todos estos delitos, ¿sí? Que efectivamente en los hechos no ha habido ninguna modificación real si vemos todas estas estadísticas que nos están dando. Entonces, yo sí pido que busquemos medidas alternativas, que busquemos modificaciones a leyes secundarias, que no dejemos cincelado en la Constitución, ¿sí?, este tema por darle mayor visibilidad. La visibilidad se le va a dar cuando realmente se aplique la justicia. Justicia. Entonces, vayamos a buscar estas alternativas. Entiendo que me queda poco tiempo, y sí decirles a todas las diputadas que tenemos una propuesta alternativa donde están incluidas los diferentes grupos parlamentarios, que podemos, con esta alternativa podemos lograr el objetivo que está pretendiendo el presidente de la República, que todos estamos de acuerdo en que se aplique justicia. Pero también quiero decir algo finalmente, que se aplique justicia a los que realmente están involucrados en estas redes que implican el robo de hidrocarburos, en estas redes de trata que son intocados. Lo único que vemos en la cárcel es a la gente que no tiene acceso a una buena defensa y a las personas que no tienen recursos. Entonces, no sigamos criminalizando la pobreza y busquemos alternativas, y yo estoy totalmente de acuerdo en que avancemos en este tema en los términos que tú lo estás planteando. Incluso estaría dispuesta a que el tema de mi iniciativa no fuera considerada con esa congruencia, y decirte finalmente que en el tema de feminicidio sí tenemos que cambiar de manera urgente, y eso sí me parece que debe concentrar nuestra atención. No es solamente en hacer las reformas a las leyes secundarias, porque no sirve de nada, con todo respeto a la alerta de género, sino también tenemos que cambiar el tipo penal, porque es muy difícil de acreditar el tipo penal. Incluso ya hay sentencias al respecto donde hay una propuesta alternativa. Nosotros ya presentamos también la modificación al tipo penal, que creo que ahí podríamos nosotros fortalecer las posibilidades de justicia para todas las mujeres que son sido asesinadas, y que realmente le demos una respuesta real de justicia a las mujeres, sobre todo a las mujeres que están involucradas lamentablemente en el tema que nos lastima a todas, que es el feminicidio. Nada más. Gracias, diputada Lorena. Siguiente diputada que estaba anotada. Diputada Marta Tagle. Sí, gracias. Agradecerle mucho a Estefanía Vela por esta intervención tan clara. Decirte que, bueno, como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, por supuesto, voté en contra de este dictamen, porque creemos sin duda que la prisión preventiva oficiosa no es el medio para resolver el problema, y que por el contrario agrava muchos de los problemas, y desde ahí insistimos en no avanzar a llevar esto al Pleno. Desafortunadamente no se escuchó esto, ya está en el Pleno, y ahora la Junta de Coordinación Política entrará en un proceso de negociación sobre la redacción de este artículo 19. Sin embargo, dejando muy claro que estoy total y absolutamente en contra de esta reforma al artículo 19, me parece bien importante, porque sé que tú y X tienen información al respecto,
que nos dieras más elementos, sobre todo para las compañeras de esta comisión que insisten en que si ya se va a aprobar hay que meter feminicidio, porque justamente la prisión preventiva oficiosa no es una buena herramienta para atender el tema del feminicidio. O sea, ¿qué supuestos tiene la prisión preventiva oficiosa que en el feminicidio no se presentan para que esta sea una herramienta legal para poder sancionar al feminicidio? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, prisión preventiva oficiosa, entre otras cosas, se supone que agarrarás a alguien prácticamente en flagrancia que está cometiendo un delito, ¿no? Digo, perdón, pero el feminicidio generalmente no agarras a alguien en flagrancia y en ese momento lo tendrán que remitir directamente a el juez, y el juez lo tendría que mandar a prisión preventiva oficiosa, sin más ni más, sin saber si es culpable, si era alguien que estaba ahí cerca, sin investigar, tendría que irse directamente a la cárcel. Y en ese momento, incluso si de verdad hay un responsable, o sea, el responsable no se le investiga, no se continúa con este proceso de investigación que tendría que estar haciendo el MP ante una situación de feminicidio. Es decir, ustedes que han estudiado estos temas, que nos puedes dar elementos de por qué la prisión preventiva oficiosa no nos va a ayudar a resolver el principal problema que tenemos con el feminicidio, que es la impunidad. O sea, para poder garantizar justicia a las víctimas de feminicidio, esta figura de prisión preventiva oficiosa no es una herramienta que nos ayude a atender un problema como este. Gracias. Muy bien, cerramos esta primera ronda y le damos la palabra a Estefanía Vela. ¿Puedo escuchar más intervenciones? Si quieres escuchar más intervenciones, correcto. Entonces, continuamos con la diputada Dulce María Sauri. Muchas gracias, muchísimas gracias, Estefanía Luna, por esta exposición, porque realmente a mí me permitió aclarar muy bien las posiciones. Yo tuve una intervención en la ocasión anterior y creo que acá ya quedó para mí muy claro en qué es lo que estamos discutiendo. Aquí anoté esto. Me parece que hay una tremenda confusión entre lo que es delito grave y lo que es prisión preventiva oficiosa. O sea, incluso yo he oído comentarios de que ¿cómo vamos a decir que no a que se ponga como delito grave el feminicidio? No, pues es que delito grave lo es, pero que sea prisión preventiva oficiosa es otro asunto. La segunda cuestión, el homicidio doloso que está contemplado en el 19 constitucional alcanza al tipo de feminicidio que está en el 325 del Código Penal Federal. O sea, porque el homicidio doloso sí tiene prisión preventiva oficiosa. Y en la exposición anterior me surgió la duda porque alguien dijo que no alcanzaba el tipo de feminicidio a ser considerado homicidio doloso, ¿no? Y un comentario, porque me abriste los ojos, perdón que tutee por la edad, ¿verdad? Digo, la mía, no la tuya. Lo que es la perspectiva de género para el análisis, ¿verdad? Y las implicaciones de legislar. Aquí me quedó muy claro que es una enorme responsabilidad en general de las y los diputados y muy particularmente de la Comisión de Igualdad, están insistiendo en la aplicación de esta perspectiva de género. Y voy a usar el ejemplo de otro de los delitos sobre los cuales hay una enorme presión política y social sobre esta Cámara de Diputados para que lo apruebe. Me refiero a los delitos en relación al robo de combustibles, más conocidos como el huachicol. Quiero decirles que en 2016, en enero, se publicó la Ley Federal sobre los delitos relacionados con robos de combustibles. Esta es una ley especial donde en el artículo 4 se responsabiliza, se le da instrucciones al Ministerio Público de perseguir de oficio los delitos de robo de combustibles. Asimismo, se le da indicaciones de solicitar invariablemente al juez la prisión preventiva oficiosa para los implicados en el delito de robo de combustibles. Quiero también señalar que la ley contra la delincuencia organizada fue reformada en ese mismo año para
tener como una de las manifestaciones de delincuencia organizada el robo de combustibles. Tenemos todo este marco legislativo, además se aumentaron las penalidades en mayo del 2018, ya vamos en 40 años como por robo de combustibles. Y ahora nos dicen que se va a resolver el problema metiéndolo al 19 y declarándolo delito con prisión preventiva oficiosa. Solamente les pongo el ejemplo que ya lo han utilizado varias compañeras y compañeros para ilustrar el problema. Si la desgracia de Hidalgo nos hubiera agarrado con el artículo 19 reformado, todas y todos quienes estuvieron allá hubiesen estado sujetos a prisión preventiva oficiosa, es decir, todos hubieran ido a la cárcel. Y los heridos estarían ahorita con fuerza pública al pie de sus camas. Esa es la realidad. Y ahí es donde también tiene que ver la perspectiva de género. ¿A quiénes van a agarrar por robo de combustibles? A las mujeres en sus casas que guardan los bidones de gasolina, que por cierto tenemos que ser muy claras, que hay que analizar por qué del total de personas fallecidas, al menos la última vez que lo vi, una proporción muy pequeña, creo que menos de 5, son mujeres. Los hombres hacen el acopio, pero las mujeres los guardan, los almacenan. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que acaben más mujeres en la cárcel condenadas por el delito de robo de combustible? Bueno, sujetas a proceso para no ser. O de plano vemos por qué no ha funcionado lo que hizo esta Cámara de Diputados desde 2016. Muchas gracias. Gracias. Diputada Beatriz Rojas. Gracias. Agradezco mucho la exposición que trajo hasta acá la maestra Estefanía. Sí, efectivamente, estas son mesas que nos permiten reflexionar. En la Comisión de Igualdad de Género, como comisión, nuestra tarea principal es proteger los derechos humanos de las mujeres, cerrar brechas de desigualdad que tenemos en todos los ámbitos de la vida pública y que generan doble discriminación en muchos aspectos hacia la mujer. Lo que usted comenta es sumamente importante y nos permite reflexionar. Usted hace un momento comentaba que lo más importante era garantizar que el Estado proteja, ¿no? Y garantizar los derechos, no solamente de la mujer, de todos los habitantes. Me pregunto yo, cuando está invisibilizada la violencia hacia la mujer por razones de género, las instituciones no logran todavía verlo de esta manera. Me queda claro que la ley se aplica de manera general para hombres y mujeres. Nuestra preocupación es cómo en el artículo 19, y nosotros no lo teníamos, nosotras de Comisión de Igualdad no lo teníamos contemplado, van a decir que es un delito grave el robo a hidrocarburos, el robo, el homicidio doloso y no el feminicidio, la hazaña con la que se da, con la que se mata a las niñas y mujeres. Por ello la importancia, porque lo comentaba hace un momento Almaguer y yo lo mencioné anteriormente, porque tiene un impacto social, tiene un mensaje social, es una forma de visibilizar. Hace un momento los abogados nos comentaban que para ellos sí sería muy importante que quedara agravado, porque ellos aquí explicaron, ellas abogadas que han estado en este tema por muchos años, que hay lagunas que no les permiten, que hay veces cuando logran reclasificar un delito de homicidio doloso a tentativa de feminicidio o a feminicidio, es porque el juez o el Ministerio Público tiene el criterio de homologar, porque hay arma de fuego,
en algunos casos. Ellos ponían, por ejemplo, que cuando no hay arma que te permita homologarlo, como que asesinaron a la mujer azotándola en piedras o dándole con ladrillos. Y sencillamente el agresor sigue llevando el proceso en libertad. Pero no solamente eso es lo peor, el agresor sigue cometiendo más feminicidios. Yo preguntaría directamente, ¿qué propone usted en este, si usted dice no es necesario que quede grave el feminicidio, ¿qué propuesta tendría cuando en nuestro país y bueno en todo el mundo, porque por ahí están los tratados internacionales, hace usted un momento mencionaba la CEDAW y que tenemos muy claro qué es lo principal y tenemos muy claro trabajar leyes secundarias, por ejemplo en Guardia Nacional y todavía hacer varias reformas a lo que es la alerta de género, que no ha funcionado y por qué no ha funcionado ante tanta corrupción e impunidad que tenemos en nuestro país. Y mi pregunta precisa sería, entonces, ¿cuál sería su recomendación para proteger los derechos humanos de las mujeres, para garantizar los tratados internacionales que ha ratificado nuestro país? ¿No? Gracias por sus respuestas, gracias. Creo que tenemos poco tiempo, ¿verdad? Trataré de ser breve y voy a juntar o tratar de responder a las preguntas que se me plantearon. Creo que juntando varios de los comentarios, uno de los motores detrás de esta reforma es el efecto simbólico que tiene. Y por supuesto que el derecho es un símbolo, pero justo el ámbito del derecho con el que tenemos que tener mucho cuidado de usar como símbolo es el penal. ¿Y saben para qué otra lucha de mujeres ese argumento es particularmente relevante? El aborto. La acción de inconstitucionalidad 146-2007, la Suprema Corte fue muy clara, el derecho penal no puede usarse como símbolo. La imagen que manda el derecho penal no basta. Entonces yo no voy a negar que la Constitución es un símbolo, que el derecho es un símbolo, pero volvemos a lo mismo, estamos hablando del derecho penal, estamos hablando de reformar la Constitución para habilitar un mecanismo arbitrario de derecho penal. Entonces desde aquí, digamos, me parece importante. Entiendo que ustedes tienen que darle razones y entiendo que al final muchas personas quieren más cárcel. Muchas personas les suena muy sensato cárcel, reducción de violencia, cárcel, justicia. Pero ahí es donde para mí también entra la obligación pedagógica del Estado. Parte de su misión como autoridades es garantizar que la lógica de los derechos humanos empiece a permear en toda la ciudadanía. Ustedes tienen los medios, ustedes tienen televisión, ustedes tienen redes, ustedes tienen acceso a periódicos para empezar a contrarrestar el discurso punitivo. Entonces yo no estoy diciendo que va a ser fácil, llevamos décadas invirtiendo en el sistema penal. Llevamos décadas escuchando que en la guerra contra las drogas no importan las muertes porque eran delincuentes. Llevamos años escuchando que los derechos humanos se contraponen a la justicia. Yo creo que esta legislatura, y si estamos hablando de transformaciones nacionales, parte de la transformación tiene que ver también en el discurso. Y aquí para mí entra esta reforma. Ustedes no están invisibilizando problemas, ustedes están impidiendo que se reproduzca un mecanismo de arbitrariedad estatal. ¿Cómo garantizar los problemas? Que ya no se reproduzcan, digamos.
Vuelvo a lo mismo, por eso insisto, un problema, digamos, es el de la prisión preventiva. Tengo entendido que el colectivo Justicia Sin Pretextos tiene una propuesta para modificar el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y atender muchas de las preocupaciones que hay, porque de nuevo no es solo el feminicidio, el país a rato se siente que se está cayendo a pedazos. Volvamos a lo mismo, todos aquí, todas aquí queremos lo mismo. La pregunta es cómo lo hacemos. Entonces, desde propuesta legislativa, porque puedo entender que en el caso por caso sea difícil, porque estamos en materia penal, puedo entender que siempre opera en beneficio de las personas imputadas, ¿no? Entonces puedo entender que no necesariamente la prisión preventiva oficiosa sea, ¿no? Y tengo entendido que esos son los casos que les están trayendo, pero hay propuesta legislativa que otra vez no pasa por trastocar nuestra Constitución, ¿no? Y segundo, quizá parezco disco rayado, pero insisto, si queremos reducir la impunidad, lo que los estudios nos indican es que tenemos que invertir en las instituciones. Aquí hay una investigación que realizó la académica Alejandra Ríos, también del CIDE, para el Instituto Nacional de las Mujeres, sobre sistemas de información del Ministerio Público. Esta es una investigación del 2013, es creo la más importante que yo he leído sobre las instituciones especializadas que hemos creado para las mujeres y cómo de hecho funciona, ¿no? Se fue a los CABI, a los centros de acceso de víctimas, se fue con ministerios públicos de todo el país, entrevistas a profundidad para ver cuáles son los obstáculos que enfrentan en el día a día, ¿no? Y por supuesto que encontró ministerios públicos misóginos, misóginas, todos conocemos estas historias, ¿no? Pero el gran hallazgo es, muchos quieren hacer su trabajo, pero la institución está diseñada de forma tal que es imposible, y creo que las compañeras previamente refirieron a esto. Tienen escasos recursos económicos, escasos recursos de infraestructura, no tienen información, datos de banco, de estadística, no tienen mecanismos para sacar huellas digitales, y así esperamos que resuelvan. Entonces, sé que es aburrido, pero esa es la alternativa. Y eso también, si agarramos las unidades de seguimiento de las medidas cautelares, ahí están también. Y esto de nuevo, no solo penal, las órdenes de protección en materia civil, todos los caminos llevan a que vamos a tener que hacer lo que no hemos querido hacer, mejorar nuestras instituciones. Es lento, no cabe en un tuit, no cabe en un titular, es aburrido. Nos implica meternos en los pormenores de los presupuestos, nos implica meternos en los pormenores de los manuales de operación, pero ahí está la justicia. Entonces, mi propuesta sería eso para combatir la impunidad. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, si queremos además de reducir los feminicidios y los homicidios de mujeres, yo no puedo obviar, ya sé que ya pasó en la Cámara de Diputados, la Guardia Nacional. Los homicidios de mujeres se incrementaron a partir del 2007, como los homicidios de los hombres. Antes del 2007, la mayoría de los homicidios de mujeres ocurrían en la casa. Después del 2009, la mayoría son en el espacio público con arma de fuego. Estos nuevos patrones de homicidios de mujeres siguen patrones geográficos idénticos, casi a los de los hombres. Porque una cosa es la impunidad, y la impunidad es importante, pero no es lo único. Tenemos también que impedir estos mecanismos, estas guerras, entre comillas, que no solo no han reducido la violencia, sino que han incrementado la violencia, incluida las de las mujeres. De nuevo, ya sé que ya se probó aquí, pero en lo que cada quien pueda, desde su trinchera, tenemos que limitar mecanismos que solo reproducen injusticias y enfocarnos en lo que importa, hacer un verdadero Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Estefanía. No sé si haya algún comentario más para ya ir cerrando esta mesa. Muchas gracias. Nada más, yo digo, la reflexión es muy clara. Yo pondría nada más algunos elementos sobre la mesa. Tú nos llamas mucho a la prevención, creo que esa es parte del trabajo. La prevención que tiene que ir desde la educación, desde un modelo educativo que esté atravesado por la perspectiva de género, que modele actitudes, comportamientos distintos, pensamientos imaginarios distintos. También observar que las instituciones por muchos años
han sido desmanteladas y tenemos que recuperar las instituciones, pero eso es parte de un planteamiento profundo que tenemos que hacer, efectivamente, porque toma tiempo, pero esa tiene que ser la apuesta, recuperar las instituciones para que las instituciones hagan su trabajo. Yo nada más, concretamente en lo que es a feminicidios, y yo creo que pues que es una discusión, como todas las discusiones que se están dando, yo creo que son discusiones todas importantes, y creo que precisamente este ejercicio de además escuchar posturas diversas, pero ambas que te dan argumentos, que te dan razones, pues ambas son sumamente importantes, y creo que este ejercicio o este tipo de ejercicios son los que necesitamos precisamente para tener argumentos, más elementos y más profundos para el debate. Concretamente, en los feminicidios yo haría algunas reflexiones. Las órdenes de protección no están funcionando en las entidades. Las mujeres no se pueden sentir protegidas. Van y denuncian, pero no hay una atención al respecto. ¿Qué sucede? Tú ya diste vamos a decir, nos explicaste el contexto de los asesinatos de mujeres y hombres a partir del 2007, con esta estrategia fallida de seguridad pública que se implementó en aquel tiempo. Bueno, sin embargo, trayendo el caso de los agresores en el contexto privado, no son acciones aisladas las violencias o la violencia. Hay más de una ocasión donde el agresor violenta a la mujer, siendo un potencial feminicida, en muchas ocasiones convirtiéndose esto en un feminicidio. ¿Qué sucede? Lo que se hace es que suele huir, pero no nada más huye, digo, entiendo el tema de presunción de inocencia, pero además ya hay elementos previos de su violencia, pero no nada más huye, asesina a otras mujeres con las que se vincula, asesina a otras parejas, asesina a la mamá de la víctima, a la que ya previamente asesinó. Es decir, hay todo un correlato que también hay que poner sobre la mesa, porque tú decías, no es en abstracto, y exactamente porque no es en abstracto, hay que poner sobre la mesa que necesitamos que las instituciones funcionen, pero es un tema precisamente profundo y de una apuesta que hay que empezar a hacer y que lleva años, pero también hay que observar la realidad que está sucediendo y cómo están siendo asesinadas mujeres y cómo no están siendo atendidas las órdenes de protección y cómo las fiscalías están rebasadas y tendrían que estar haciendo su trabajo y planteando lo que necesitan, pero están rebasadas, lo digo porque también me he reunido con fiscales y fiscalas, entonces todo eso también me parece que es una realidad que hay que observar. Entiendo la preocupación amplia en el tema de derechos humanos y creo que hay que seguirlo discutiendo, pero también me parece que son elementos que yo te dejo ahí sobre la mesa y te voy a pasar también el micrófono para que tú nos comentes, y decirles también de lo que se comentaba previamente que van a continuar precisamente por la relevancia de esta discusión, van a continuar, va a haber algunas audiencias la próxima semana, por ejemplo, el miércoles 6 de febrero a las 4 de la tarde, fundamento constitucional de la prisión preventiva. El jueves 7 a las 4, seguridad, justicia y prisión preventiva. El viernes 8 a las 11 de la mañana, prisión preventiva y sistema de justicia penal. Y ese mismo día a las 4, prisión preventiva, libertades e investigación. Lo comento también porque continúan las discusiones. Estefanía, te paso por si quieres hacer. Seré breve. Creo que sin duda hay que atender a la realidad y los retos que enfrentan las víctimas, las personas, al momento de acceder a la justicia. Pero es reiterarlo, o sea, justo, por ejemplo, también les remito otro informe de la organización X Justicia para las Mujeres sobre los centros de justicia, otra de las grandes instituciones que se ha diseñado en nuestro país, precisamente creo yo, para casos, sobre todo de mujeres que viven violencia en pareja o violencia en familia, que tengan una salida, ¿no? Sabemos que es un fenómeno sumamente complejo,
en donde muchas veces hay factores desde un debilitamiento emocional, ¿no? Estar en una relación abusiva, estar en una relación violenta, carcome nuestras vidas, ¿no? Entonces, también muchas veces hay un factor de dependencia económica, en donde no te puedes salir porque no tienes a dónde ir, no te puedes salir porque no has tenido un trabajo en 5 años, ¿no? Y justo los centros de justicia pretenden, digamos, ofrecerle a las mujeres víctimas de violencia este lugar en donde van a encontrar desde atención psicológica, atención jurídica, apoyo en el trabajo, apoyo para la vivienda. Y el informe de X lo que se pregunta es ¿cuál es la fortaleza institucional de estos centros, ¿no? Y creo que, como pasa con las fiscalías, identifican distintas áreas de oportunidad en términos de recursos. Esta cosa, por ejemplo, de que el 50% de su personal en realidad está adscrito a otra institución, entonces si la otra institución tiene vacaciones, pues el centro de justicia se queda sin operar, ¿no? Entonces, otra vez, ya que nos vamos a los detalles, ahí hay mucho que hacer. Entonces, sin duda, creo que, y esto lo dice Carolina Torreblanca en un artículo en Animal Político, hoy en día las mujeres en nuestro país, en términos de los asesinatos, enfrentan 2 violencias, ¿no? La que ocurre en casa, que persiste y también ha aumentado, pero también la que ocurre en el espacio público. Entonces nuestras intervenciones tienen que ser todavía más creativas, ¿no? Pero de nuevo, lo que yo veo es, por un lado, dejar de habilitar mecanismos que fomentan la violencia y fortalecer todas estas instituciones, centros de justicia, órdenes de protección civiles, porque también no podemos obviar que en muchos casos de violencia doméstica no es tan fácil que las mujeres envíen a sus parejas a la cárcel, ¿no? Unas lo quieren, otras no, entonces tenemos que también tener habilitado un mecanismo que permita la protección, ¿no? Sin que necesariamente para esas mujeres que lo quieren, medidas cautelares en el sistema penal, y seguir escuchando a las víctimas, a los activistas, a los que están en el terreno, a los que están en la política pública, para ver cómo logramos el que para mí es el reto del Estado democrático, garantizar derechos sin violar derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy clara. Antes de cerrar, la diputada Villavicencio quiere hacer un anuncio de 1 minuto, muy breve, diputada. Sí. Nada más para comentar que el día de mañana instalamos la subcomisión de feminicidio y violencia contra las mujeres de la Comisión de Justicia. Están invitadas, cordialmente invitadas, quien quiera estar ahí. Vamos a presentar un programa de trabajo que va a ser nutrido posteriormente por las propias mujeres, las víctimas, etcétera. Va a ser a las 4 de la tarde en Indira, ¿te acuerdas cuál es el lugar? Salón B del edificio G, perdón. Muy bien, muchas gracias a todas por su asistencia. Vamos a entregarle un reconocimiento a la maestra Estefanía Vela Barba, pues por honrarnos hoy con su presencia aquí. Muchas gracias. Se les recuerda que se estarán abriendo o continuando estas discusiones. Y pues gracias a las diputadas de la comisión y a todas las diputadas y diputados presentes. Que tengan excelente día. Gracias.
realizar la iniciativa de reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional. Veamos lo que nos señalaron legisladores y especialistas. Me parece importante que estemos en un ejercicio de parlamento abierto. Hemos escuchado ya a los gobernadores, se escuchará a los presidentes municipales, se escuchará a organizaciones de la sociedad civil, a organismos internacionales, organismos nacionales, a las víctimas que también estaremos escuchándola. Eso me parece fundamental. Pero lo sustancial va a ser que retomemos lo que comentan, que retomemos sus propuestas, que retomemos las experiencias y que éstas se vean reflejadas en el dictamen o en las discusiones que demos próximamente cuando se reanude en la sesión extraordinaria en donde estaremos discutiendo la Guardia Nacional. Eso es lo fundamental. Está bien escuchar, está bien tener intercambio de opiniones, pero lo mejor es verlos reflejados de manera sustancial en lo que estaremos discutiendo para que esto sea una realidad. Pues yo lo que diría es que espero que este mecanismo, que desde mi perspectiva, y eso más allá de una postura partidista, no sea una simulación, es decir, que de verdad se escuche lo que ayer dijeron los gobernadores, que se escuche lo que hoy están diciendo los alcaldes, que se escuche lo que mañana dirá la sociedad civil organizada, especialistas en el tema, y que podamos entender que no se trata solo de cambiar una palabra o un concepto, sino es un proceso de un modelo que está establecido y que, reitero, ya fue probado y que no ha dado resultados. Sobre todo porque en este mecanismo de coordinación, el Congreso tiene que ser no solo un contrapeso, sino un proceso de equilibrio de establecer las visiones. Tiene mentes pensantes, mentes brillantes que pueden aportar a este país mejores condiciones y mejores ideas para combatir la inseguridad. Yo creo que es parte de la aportación cultural. Creo que debemos de ser abiertos, elevar el debate, meterlo a las zonas donde duele el tema de la seguridad, y yo estoy en el sistema de parlamento abierto totalmente convencido de que debe de ser reforzado. Incluso yo hablaría de que se le diera un poco más de tiempo para las consultas ciudadanas, porque, bueno, pues en estos días, en este momento, están aquí ahora los alcaldes, el día de ayer estuvieron los gobernadores, y aquí en este recinto es donde se centra, se resume la identidad nacional, el perfil nacional. Aquí tienen que venir, o también nosotros salir a las consultas populares. Es muy importante reconocer el ejercicio de parlamento abierto. Creo que es una actividad inédita, una actividad que es muy propicia e importante para la transparencia y la rendición de cuentas. Desde Movimiento Ciudadano propusimos la participación de los titulares de los estados, de los gobernadores y de los presidentes municipales, de asociaciones civiles, de las universidades, para lograr este ejercicio de parlamento abierto. Es importante que Movimiento Ciudadano ha sido escuchado en este sentido y que podamos crear ese tipo de espacios de rendición de cuentas y que los demás grupos parlamentarios se hayan unido para trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque los gobernadores y los presidentes municipales son los principales actores políticos que tienen que atender el tema de seguridad y que tienen que coordinarse con la federación. Es un ejercicio, me parece, sumamente valioso y que no debemos abandonar como ciudadanos, y como esta nueva etapa de abrirse a la ciudadanía y a todas las personas que se ven involucrados con las iniciativas que partan de este órgano legislativo. Tenemos ahora el punto de vista de Ernesto López Portillo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Asociación Civil. Yo lo que contestaría es que, por un lado, son importantísimas estas sesiones en este momento ahorita, porque hay escucha ante opiniones diferentes, y la democracia está hecha de eso. Si no se escucha a quien piensa diferente, no hay democracia. La deliberación y la diferencia es la base, es el sustrato básico, y en ese sentido celebramos poder hablar aquí y decir no a la militarización. Pero conforme lo ha dicho el colectivo Seguridad Sin Guerra, del cual formamos parte, demandamos un espacio de acompañamiento con una comisión ciudadana sentada en el periodo legislativo y discutiendo punto por punto el dictamen, que es lo que desde nuestro punto de vista es auténticamente un parlamento abierto. Sor Juana Inés
Inés de la Cruz dedicó su vida a la educación y la escritura, pero sobre todo buscó transformar la condición femenina de su época a través del conocimiento. Por primera vez, la Cámara de Diputados entrega la medalla Sor Juana Inés de la Cruz para honrar a las mujeres que trabajan contra las desigualdades actuales a través de la educación, la cultura, las ciencias o la política. Consulta las bases en la página www.diputados.gov.mx/preseas. Cámara de Diputados, 64ª legislatura. Legislatura de la paridad de género. En la Cámara de Diputados trabajamos alrededor de 6,000 personas. Si todos consumiéramos una botellita de agua al día, al año generaríamos 1.440.000 desechos plásticos y 4.320.000 en toda la legislatura. Imagina si sumamos a esto los desechos de cada hogar. Reciclar y reutilizar ya no es suficiente. Tomemos conciencia, cambiemos el plástico por el vidrio y las botellas por garrafones y bebederos. Cámara de Diputados, 64ª legislatura. Legislatura de la paridad de género. En la crónica de hoy, Miguel Reyes Razo habla del petróleo y de la importancia que tiene como patrimonio para los mexicanos. Con toda seguridad fue en la mesa familiar, fue en la enseñanza de mis padres cuando empecé a escuchar acerca de aquella gesta notable del 18 de marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río decidió la nacionalización de la industria petrolera de México. Sí, fue en casa, de la boca de mis padres, como conocí aquel momento histórico en la vida de la nación mexicana. Y desde luego en los libros de texto, aquellos que todavía no existían, los de texto gratuito del presidente López Mateos y don Jaime Torres Bodet, donde ya uno se enteraba en las páginas de Carmen G. Basurto, en Mi Nuevo Amigo, por ejemplo, o en Adelante o Poco a Poco, datos, pelos y señales de la gran expropiación petrolera y del orgullo nacional, de la riqueza que para México representaba el petróleo, que el petróleo fuera propiedad de los mexicanos, como aquellas compañías extranjeras se habían negado a acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana para que se emitiera un laudo que, por cierto, firmó el papá de un político actual, el papá del licenciado Manuel Bartlett Díaz. El juez Bartlett firmó aquel laudo en el año 38, como ya se ha dicho. Y se reseñó y ha sido materia de poesía y de orgullo nacional. Y cuando las oficinas de Petróleos Mexicanos estaban en la avenida Juárez de esta capital del país, ahí se paseaba muy orondo como una gran muestra de la nacionalización del petróleo mexicano, el hombre que se conocía como el Charrito Pemex. Era un individuo de escasa estatura y de piernas muy encorvadas, que lucía un pantalón verde botella, verde chillante, y luego atrás una gran camisa que decía Petróleos Mexicanos y traía un sombrero ancho. Y era ahí frente al Hotel del Prado, ahí por el hemiciclo a Juárez, por allí paseaba el charrito de Petróleos Mexicanos. Y todo esto se nos imbuía en la escuela primaria y todavía en la superior, la enorme importancia del petróleo de México para poder hacerlo. Hoy, tal parece que después de pérdidas y después de derroches y más tarde hasta de malos usos de nuestro petróleo en manos de pandillas que lo saquean, lo roban y lo trafican, parece que está de vuelta. Un esfuerzo del presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, que tiene todo el apoyo de la ciudadanía para que el petróleo de México sea, en rigor, de nueva cuenta, de los mexicanos. Riqueza nacional para nosotros. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. En el lobby del edificio A de la Cámara de Diputados se encuentra el mural Constituciones de México de Adolfo Mechiac, que le mostramos a continuación. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a dar una breve explicación sobre el mural Constituciones de México de Adolfo Mechiac, que se encuentra en la Cámara de Diputados en el lobby del edificio A, el cual consta de 4 secciones de 350 metros de caoba. Esta obra de arte se ha realizado ya en un par de ocasiones, ya que la primera se quemó en el incendio ocurrido en la Cámara de Diputados en 1989. La segunda se hizo en 1992.
relata de izquierda a derecha los periodos de la historia de México, como la independencia de México y el movimiento del 68. La primera sección trata de las 3 constituciones, empezando por la promulgada en 1824. Se enfatiza el escudo nacional y los estados y territorios que en ese entonces conformaban al país. Después aparecen otros importantes liberales que promovieron la separación entre Iglesia y Estado. En la parte superior se ve un ave de rapiña que en sus garras lleva la parte del territorio nacional que se pierde ante Estados Unidos en 1848 con la firma de los Tratados de Guadalupe. Posteriormente se ve la etapa de la Constitución de 1857 con los rostros de los legisladores que la promovieron. Luego, el artista representa mediante la caída de un águila y una corona el derrumbe del Segundo Imperio en México encabezado por Maximiliano de Habsburgo, que recordando en esta etapa, México tuvo 2 gobiernos, el republicano, presidido por Juárez, y el conservador, representado por Maximiliano. Para finalizar con la parte de constituciones, llegamos a la de 1917. Aquí se ven las imágenes de algunos constituyentes como Francisco J. Mújica, Hilario Medina, Esteban Vaca, Luis Monzón, Froilán Cruz, Pastor Roux, Heriberto Jara y Venustiano Carranza como presidente. Finaliza con una mujer alzando en brazos a un niño, que simboliza el nacimiento de la Constitución de 1917. A un costado podemos ver elementos que representan la expropiación petrolera y al general Lázaro Cárdenas. En la cara frontal del mural podemos ver movimientos sociales, como el movimiento estudiantil del 68, con Tlatoas representando la deformación del diálogo entre gobierno y sociedad, y el incendio del Palacio Legislativo de San Lázaro en 1989. Y en el centro podemos ver un pensamiento de Morelos. Como la buena ley es superior a todo hombre, las que dice nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia. Para finalizar con las 4 secciones del mural, en la última podemos observar a Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Andrés Quintana Roo y Leona Vicario. Además, también se puede apreciar el título del documento, Los sentimientos de la nación. Espero les haya gustado. Este es uno de los murales más representativos de la Cámara de Diputados. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. En México siempre se considera como si fuera que los políticos nos han defraudado, lo cual es cierto muchas veces. Sin embargo, si uno se olvida de la política, pues al final es algo que nos tiene que es de todos. No se trata solamente de las personas que se sientan en los curules y las personas que se sientan en una silla presidencial. No, al contrario, la política es para todos y es de todos. Si uno no está entusiasmado por la política, si uno no se preocupa por el país, entonces estamos perdidos por ello. Uno debe de interesarse en la política, uno debe de meterse y entrometerse en la política, uno tiene que informarse, porque si no, México nunca será lo que tanto aspiramos ser. Bueno, Congresmun es un modelo de Naciones Unidas organizado por el Congreso de México, por la Cámara de Diputados, que permite que los estudiantes de diversas partes del continente e incluso de otros continentes discutan sobre distintos tópicos que permiten la facilitación de creación de propuestas y que hacen que los jóvenes se empoderen para su desarrollo social y para las distintas herramientas que al final en la vida se van a necesitar. Congresmun es el modelo de las Naciones Unidas de la Cámara de Diputados. Un espacio donde estudiantes debaten, investigan y proponen alternativas para resolver los temas actuales que afectan a todo el mundo.
Congresmun da la oportunidad a los estudiantes de experimentar los debates dentro de los diferentes órganos de las Naciones Unidas, mientras representan como delegados a los países miembros de la ONU. Trata de no convertirte en una persona de éxito, sino en una persona de valor. Albert Einstein. Por mucho tiempo se nos ha advertido que el mundo se está acabando, que en 2030 los recursos ya no serán suficientes y que muchas veces ya no podremos lograr que en las futuras generaciones conozcan lo que nosotros conocemos. Sin embargo, estoy orgullosa de decir que delegados han contribuido a que esta visión tan apocalíptica sea diferente. Daremos los premios y las menciones pertinentes a la gente que se mostró interesada y que trabajó todos los días del modelo para seguir mejorando, a la gente que no incurrió en plagio y que sí se preparó como debía ser. Congresmun realmente me ha parecido un evento bastante significativo para mí porque me ha permitido, aparte de conocer lo que es el Palacio de San Lázaro, la Cámara de Diputados, me ha permitido conocer a muchas personas, cambiar mi paradigma en cuanto a ciertos temas, como el tema que estamos tratando en PENUMA del medio ambiente. También me ha permitido conocer a otras personas y maravillarme, conociendo incluso a gente extranjera. Yo siempre creo que la respuesta a cualquier problema que se presente a lo largo de la vida y a lo largo de la historia de un país se encuentra en los jóvenes, en creernos y en empoderarnos, en creer que somos más y que nuestra voz cuenta, que nuestra voz al final hace nuestro país y que al final va a ser México. Y Congresmun es el modelo de México porque es el mejor modelo de aquí de México porque se lo ha ganado. Y las personas que se encuentran aquí, y solo con eso termino, porque las personas que están a la cabeza, así como las mesas y las secretarías, no están porque son amigos del secretariado, están porque se lo han ganado. Termino así mi discurso. Hasta luego. Y sigan comprometiéndose con nuestro país, porque solo tenemos uno, y este es un gran país, con una historia maravillosa, con una cultura única en el mundo y con una generación de jóvenes como ustedes que nos van a llevar a ocupar al lugar que México debe tener en todo el mundo. Debemos ser protagonista en el concierto de las naciones porque somos el mejor país que hay. ¡Felicidades! Nada más que agradecerle al Congreso y a la Cámara de Diputados por esta oportunidad de seguir generando este tipo de oportunidades para que colombianos, mexicanos, puertorriqueños, gente de República Dominicana se conozca y teniendo este intercambio cultural. Y a los mexicanos, nada, gracias y el amor por su país. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. ¿Sabes qué es el tereftalato de polietileno? Es el material del que están hechas las botellas que compras en las tiendas de la esquina o autoservicio, que comúnmente contienen agua simple o de sabor. Mejor conocido como PET, es un material muy resistente y 100% reciclable sin liberar tóxicos al ambiente. Pero las ventajas del PET acaban ahí, porque el proceso de reciclado es caro e insuficiente. Se desecha mucho más de lo que se recicla. Los expertos recomiendan que no se reutilice para beber agua, debido a la migración inmensa de bacterias que van directamente a la sangre del consumidor. La Organización Mundial de la Salud afirma que el agua rellena por más de una vez en el PET se considera como no potable. Lo mejor es tener botellas de plástico tipo cantimploras, botellas o vasos de vidrio y termos que mantienen el agua en buen estado, además de que se puede lavar y reusar. Reciclar y reutilizar ya no es suficiente.
semana en Parlamento Abierto hablaremos de la tercera comisión de la permanente, del compromiso con la austeridad republicana y de la igualdad sustantiva que se practica en la actual legislatura, al tiempo que continuaremos con el análisis de la Guardia Nacional. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Esta semana en la Cámara de Diputados sesionó la comisión permanente, donde se presentaron diversas iniciativas de ley. De igual modo, se recibió al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien presentó su informe anual, así como a integrantes de las juntas directiva y de gobierno del Banco de México para su ratificación. Por otra parte, en los 5 meses que lleva la actual legislatura, se han publicado 19 decretos en el Diario Oficial de la Federación. Son decretos en los que queda de manifiesto el uso eficiente de los recursos públicos, en concordancia con el compromiso de austeridad republicana. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que preside el diputado Porfirio Muñoz Ledo, sesionó este miércoles en el Salón Legisladores de la República. En ella, los diputados presentaron diversas iniciativas. La diputada Adriana Paulina Tissier Zavala presentó la iniciativa por el que se modifica la Ley General de Derechos a las Niñas, Niños y Adolescentes, en el que las autoridades de la Federación, de las entidades federativas municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México deberán llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir y, en su caso, atender el suicidio entre las niñas, niños y adolescentes. Diversas investigaciones en el país arrojaron que el abuso sexual, la genética, los fracasos escolares, las relaciones hostiles en las escuelas, los vínculos violentos con la familia o el consumo de información respecto a dicho tema podrían influir en el suicidio de un infante. La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña propuso la creación de una comisión de la verdad en materia de delitos de desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias en el periodo 2006-2018, que tendrá por objeto determinar si los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en México constituyen delitos de lesa humanidad, en términos de lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esto permitiría establecer que como política pública los principios de justicia restaurativa y los derechos humanos sean la base de las investigaciones y de probables hechos delictivos cometidos por agentes del Estado en contra de la sociedad en su conjunto. En otro punto del día se discutió el dictamen de la tercera comisión de trabajo que aprobó la designación de Jonathan Ernest Head Constable como miembro integrante de la Junta Directiva del Banco de México, así como la designación de Gerardo Esquivel Hernández como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Así resumía el diputado Ricardo García Escalante el proceso. Quiero resaltar el esfuerzo de revisión, análisis y la dedicación de las y los legisladores integrantes de la comisión que me honro en presidir y, por supuesto, la disposición de los funcionarios aspirantes para tener un diálogo abierto y plural. No tengo la menor duda de que con este antecedente estamos en el camino correcto para fortalecer los mecanismos de diálogo que abonan al pacto federal y al bien común de nuestra nación. Por último, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó su informe anual de actividades 2018, el cual fue recibido por una comisión de legisladores. Durante 2018, México no pudo superar la crisis que enfrenta en materia de derechos humanos, misma que por el contrario se acentuó en varios aspectos, como lo fue el número de homicidios que, con independencia de la clasificación que se les quiera dar, representa la cifra más alta de personas que perdieron la vida en 22 años, siendo el año más violento en la historia del país. Casos que en su gran mayoría permanecen en la impunidad, abonando a un entorno en el que la falta de garantías mínimas de seguridad para la convivencia cotidiana en diversas regiones del país. Durante el primer periodo de sesiones del primer año de la 64ª legislatura, se promulgaron en el Diario Oficial de la Federación 19 decretos. 6 de estos fueron votados exclusivamente por la Cámara de Diputados que preside el legislador Porfirio Muñoz Ledo. Entre otros aspectos, los decretos modifican 6 leyes, expiden 4 nuevas y hacen 3 declaratorias, una de ellas para la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. Los 4 nuevos ordenamientos legales que se crearon son: Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. Los 19 decretos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, que responden a los compromisos de austeridad y que dotan de nuevo marco jurídico, son los siguientes. Se inscribió con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados la leyenda al movimiento estudiantil de 1968. Se redujeron las comisiones en la Cámara de Diputados de 56 a 45, así como la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. También se aprobó el decreto que reprueba la cuenta pública de la Hacienda Pública Federal correspondiente al año 2016. Se reformó el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para facultar que el presidente de la República pueda constituir comisiones consultivas y presidenciales a través de decretos, para el mejor despacho de los asuntos a su cargo. Para lograr la reestructura de las instituciones de la Administración Pública Federal, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Las modificaciones permitieron la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se avaló modificar el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que añade requisitos para ocupar su jefatura. Previo a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, se cambió el orden de los colores de la banda presidencial. Se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la instalación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Fue creada la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se declaró su autonomía constitucional. Se expidió la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, donde se asignaron para la administración pública 5.8 billones de pesos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la declaratoria de zonas marginadas como de atención prioritaria para este año. Las medallas al mérito cívico Eduardo Neri y Gilberto Rincón Gallardo serán otorgadas a Rosario Ibarra de la Garza y a Ana María Latapizza Rey, respectivamente. 2019 fue declarado el año del caudillo del sur, Emiliano Zapata. Se estableció que la documentación oficial incluirá esta leyenda. Fue modificado el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores, para que las personas interesadas puedan usar su firma electrónica como mecanismo de autenticación. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, convocó a un periodo extraordinario para la dictaminación y finalmente aprobación de la creación de la Guardia Nacional. Pendiente de análisis en el Senado de la República. Estamos en Parlamento Abierto. Vamos a un corte y volvemos. En la Cámara de Diputados estamos comprometidos con la austeridad. Este 2019 tendremos un ahorro absoluto de 1.681 millones de pesos. Gastaremos 22.9% menos que el año anterior. Los ahorros van en rubros como 25.2 millones menos en salarios de los altos funcionarios. 184.8 millones menos por la cancelación de seguros privados, tales como de vida, de separación individualizada y gastos médicos mayores. 256 millones menos al reducir asesores y asistentes privados de los funcionarios y diputados. 335.7 millones menos en gastos para diputados. 20.1 millones menos al recortar arrendamiento de vehículos y vuelos en primera clase. 82.7 millones menos en publicidad y propaganda de la Cámara. 60.1 millones menos en reducción de vales de gasolina y alimentación. El recorte a nuestro presupuesto es parte de una serie de medidas que impulsamos para hacer un mejor uso de los recursos públicos. Las y los diputados seguiremos proponiendo, debatiendo desde la diversidad.